El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Una estafa callejera. Pues llame a lo complicado en ese callejericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, como vieron, en esta ocasión quise iniciar el video de una manera un poco diferente, sin desviarme del tema que vamos a tratar y sin quitarle seriedad, por supuesto, a la gravedad de la situación en la que nos encontramos por esta payasada que sucedió el primer fin de semana de junio con la elección del Poder Judicial para que la gente pudiera decidir qué jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte quería que integraran el nuevo Poder Judicial, que por supuesto pues simplemente es una estupidez, una más de las que ha hecho Morena. Muy grave y sobre todo pues una ocurrencia y una venganza de López Obrador, que lleno de veneno, de odio, de coraje, de resentimiento, de todos sus complejos de inferioridad y todos los problemas psiquiátricos que él tiene muy graves y acendrados y espirituales desde su infancia, los desbocó con esta idea de demoler al Poder Judicial, ¿no? Y quise iniciar precisamente con esta introducción porque habrá mucha gente que haga favor de ver este video en México y en América, pero me refiero a por cuestiones de edad que seguramente no tienen ni idea por qué puse esta introducción y a qué me refiero con la tremenda corte. Bueno, este video en parte lo voy a dedicar a hablar un poco de este programa para ilustrar la situación absurda en la que nos encontramos. La tremenda corte es un programa, o fue un programa de radio cubano que existió durante 20 años consecutivos, estuvo al aire desde 1939 hasta 1959. Le tocaron el inicio en un acontecimiento histórico mundial y cerró con otro. 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, inicia transmisiones este programa de comedia cubano que se transmitía a todo el continente americano. En ese momento solamente había 2 medios de comunicación masivos, bueno, 3 incluyendo al cine, pero 2 que podían entrar a los hogares, porque pues, el cine tenía uno que ir directamente a las salas donde se exhibía. Estos 2 medios pues, eran los periódicos, los diarios y la radio. La radio que tenía pocos años de haber iniciado transmisiones, yo creo que tendría unos 10 años en ese momento, cuando inicia la tremenda corte. En ese momento Cuba pues no era por supuesto nada que ver con la situación terrible y patética que tienen ahora los cubanos. En 1939 Cuba pues era un país que vivía en plena abundancia, en pleno apogeo. Era una isla pequeña, pero Cuba en ese momento vivía prácticamente de 2 actividades principales, que era la caña de azúcar, es decir, la exportación de azúcar a todo el mundo. Creo que era el productor número 1. Y lo segundo era pues la actividad turística, porque era un centro de vacacional, era un lugar de recreo y de vacaciones para el jet set a nivel mundial y todas las estrellas del cine de oro de México, que apenas iba a empezar esa época, que coincide en este periodo precisamente de estos 20 años, más o menos es el mismo periodo, del 39 al 59, las estrellas más destacadas del cine de oro, encabezadas por Jorge Negrete, iban frecuentemente a Cuba, y es como ir ahora a Las Vegas, lo que sería Las Vegas o algún lugar así en Estados Unidos. Había casinos, es decir, había mucha actividad recreativa en Cuba que estaba prohibida en Estados Unidos. Por eso es que mucho del turismo adulto de Estados Unidos viajaba a Cuba a divertirse, porque en Estados Unidos estaban prohibidas, por ejemplo, las apuestas, los casinos y una serie de actividades que le dieron una derrama económica muy grande, mucha prosperidad a Cuba y pues los vicios también que conlleva esto, ¿no? Pero bueno, como reflejo de esta abundancia y de este bienestar que vivieron en ese tiempo, también se reflejó en la comedia. Y este programa de la tremenda corte era un programa radiofónico protagonizado por artistas cubanos, pero tenían la particularidad, de que tenían que hacer reír sin usar imágenes, porque pues evidentemente era un programa radiofónico. Ustedes recordarán que
pues al inicio del cine, que era un cine sin sonido, el cine mudo, la principal figura de la comedia a nivel mundial pues era Charles Chaplin, que usaba la mímica para hacer reír y se apoyaba pues de imágenes y de una serie de recursos, y no tenían el recurso de la voz. Después hizo películas sonoras ya cuando la tecnología le dio para ello, y hubo otras figuras, ¿no? El Gordo y el Flaco y otros que destacaron en ese tiempo. Después vino la radio, y todo se tenía que hacer ya con expresión vocal para que la gente imaginara las escenas, los paisajes, las situaciones que pues iban narrándose en el radio. Y este programa, precisamente La Tremenda Corte, usó ese recurso solamente vocal, es decir, el ingenio de los actores era la expresividad vocal para causar risa, y obviamente la dinámica era jugar con el idioma, hacer juegos de palabras, etcétera. Por supuesto, no hace falta ni siquiera que decir que era humor blanco, porque obviamente no se permitía de ningún otro color el humor, ¿no? Por supuesto. La dinámica de este programa es que todo gira en torno a un juzgado. Hay un juez que es muy estricto, también pues tiene su lado cómico, pero representa la autoridad, por supuesto, y está acompañado de su secretario, del secretario del juzgado, y que no tiene más participación que presentar a los implicados en cada caso y pues dar la salida del programa. Participan generalmente 3 personajes, es una mujer, un español y el protagonista, que es el delincuente al que siempre acusan de estar haciendo cosas malvadas, ¿no? No son crímenes de asesinatos ni nada, pero siempre son robos, estafas, engaños, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y el ingenio del programa es sin variar la dinámica, porque la dinámica siempre es la misma, o sea, siempre es un juzgado, siempre los que acusan es el español y la mujer, y el acusado siempre es el mismo personaje. Este personaje, que es el que se lleva digamos la parte protagónica del programa, es muy pues un simpático, pero representa la parte pues negativa de pues literalmente de la humanidad, ¿no? En el sentido de que si es una persona que siempre busca sacar ventaja, engañar, defraudar, robar y hacer todo tipo de delitos sin llegar a la muerte ni cosas de esas, pero con la idea de simplemente, ¿por qué? Pues porque prefiere hacer todo eso a tener un trabajo honrado. Bueno, esa es la dinámica del programa, ¿no? Al final de cuentas, entonces fue tan grande el impacto que tuvo ese programa que se transmitió en todo el continente americano, aunque si alguien lo escucha, todavía ese programa se transmite en muchas partes del mundo todavía, y más por internet. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar muchos capítulos en audio, obviamente, porque también los hicieron después en video. Ya más adelante les cuento la historia de por qué. Pero la parte más recordable de este programa pues fue los años que duraron como programa radiofónico. En los primeros años no existe registro, no hay registro de los primeros años porque no se grababan, se transmitían y no hubo forma de guardarlos en cinta. Ya después, yo creo que a partir de los, no sé, mitad de los 40, quizá los últimos 10 años sí se registraron en cinta, y gracias a esas cintas todavía existe ese registro y se han remasterizado, porque todavía, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, que es Guadalajara, se transmite todos los días el programa durante toda la noche. Hay una estación de radio en AM que cada 15 minutos, bueno, cada, no sé, 30 minutos X, pasa un capítulo. Los capítulos duran alrededor de 12 a 15 minutos, y esta estación pone durante toda la noche canciones y de repente un capítulo, luego otras canciones y otro capítulo, así se la pasan toda la noche. Yo lo sé porque lo escucho. Hay muchas veces que estoy trabajando, haciendo cosas con la revista, lo que sea, y pues haciendo diseño gráfico, lo que sea, que no necesito la concentración de estar leyendo o escribiendo, y entonces puedo estar escuchando, ¿no? Y me parece muy divertida esta dinámica que hacían, muy ingenioso el manejo del idioma, etcétera. Aunque para nosotros actualmente pues hay muchas cosas que no se les entienden, porque
tenían muchos modismos de Cuba y muchas cosas muy específicas de Cuba en general y específicamente de La Habana, ¿no? Hacen muchas referencias a lugares de La Habana, tradiciones, costumbres, incluso un juego de azar que estaba prohibido, al cual se referían con otros nombres, y como estaba prohibido había un lenguaje encriptado para referirse a él, y entonces era como la lotería, por decir algo, lo que ustedes entienden como la lotería, este juego mexicano donde hay muchas figuras y cada figura obviamente se canta en el momento que alguien está pasando las cartas, se dice el nombre de la figura, el sol, no sé, ¿no? El valiente, lo que ustedes quieran, y viene la imagen y viene el nombre, y el que completa su cartilla pues es el que gana el juego. Bueno, en ese tiempo ese tipo de juegos, que no sé cuál sería, estaba prohibido, y entonces cada cosa, objetos, tenían un número. Entonces pues era como la manera en clave que se manejaba para poder hacer las apuestas, y todo se manejaban con números para pues burlar, digamos, el control de la autoridad. Bueno, entonces ese tipo, de repente hacen alusión a ese tipo de cosas que a nosotros a lo mejor no nos causa ninguna gracia, porque no entendemos que hay pues un significado que para la gente que lo escuchó en ese momento, que era de Cuba, lo entendían perfectamente. Bueno, pero quitando eso, tienen todavía un lenguaje muy universal que se entiende muy bien las situaciones absurdas que se presentaban. Uno de estos personajes, el protagonista, que se llamaba Leopoldo Fernández, era, junto con Mario Moreno Cantinflas, los dos cómicos más famosos, aunque ustedes no lo crean, en ese momento en América hispana, en Hispanoamérica. Eran los dos personajes más reconocibles, más reconocidos, más conocidos, los dos cómicos número uno, Leopoldo Fernández y Mario Moreno Cantinflas. Los dos llenaban, pues en el caso de Cantinflas, pues las salas de cine. En el caso de Leopoldo Fernández, pues toda la gente estaba al pendiente, porque el programa se transmitía todos los días, me parece que a las 8 o 10 de la noche, entonces la gente estaba al pendiente de escuchar el capítulo del día. O sea, no era como una novela que fueran capítulos continuos, eran capítulos únicos, y tenía un desarrollo. En el mismo capítulo, pues el origen de lo que había sucedido, la circunstancia y el cierre, ¿no? Y ya, no tenía relación con otros capítulos posteriores o anteriores. Esos programas se transmitían en vivo, cuando se grabaron estaban en vivo, se transmitían desde un teatro, me parece, un cine, un teatro en La Habana, donde había público, y el público se escucha cuando se ríe y aplaude y lo que sea, las reacciones del público. Entonces tenían la capacidad muy grande de improvisar también. Algunos de repente se les ocurrió algún comentario jocoso que no estaba en el libreto, y bueno, pues eso causaba mucha gracia. Ellos tenían libretos, evidentemente los estudiaban durante el día, y a la hora que lo presentaban, pues lo estaban leyendo para que no hubiera ningún error, porque estaban transmitiendo en vivo. Ahí no había de que se equivocan y lo vuelven a grabar, estaba transmitiéndose en vivo, entonces no pueden equivocarse. Pero bueno, tiene una simpatía muy particular este programa. Si no lo conocen, si no lo han escuchado, pues si algún día tienen curiosidad, busquen en YouTube así, La Tremenda Corte, y les va a causar mucha gracia. Ahora, hay algunos detalles que quiero comentarles. No sé si esto es generalizado en todo América hispana, en toda Hispanoamérica, posiblemente sí, porque todo el origen viene de este programa, pero cuando menos en México hay un estigma muy grande contra una clase de español muy específica, no de todos los españoles, pero una clase de españoles específica que ha sido objeto de burlas durante décadas. Desde que yo me acuerdo, en mi infancia, todo el mundo se refiere a ellos como si fueran personas pues muy torpes, muy tontas, muy ilusas, muy ingenuas, como le quieran llamar. Son específicamente los gallegos, es decir, la gente de Galicia. Yo alguna vez le pregunté a algún español de otra región, por supuesto, que ellos cómo veían a los gallegos, o sea, que para ellos, y ellos dicen, no, pues los gallegos es gente muy inteligente, muy industriosa, muy trabajadora, muy no sé qué. Y bueno, yo le conté, bueno, es que aquí en México, si tú mencionas a un gallego, a lo mejor la gente de mi generación para arriba, es decir, ya del 45 o 50 para arriba, se acuerdan de esto, y los menores de 45 seguramente no tienen ni idea de lo que voy a decir, pero cuando uno habla de un gallego, pues se imagina una persona pues así, ¿no? Ingenua, torpe, tonta, hasta ignorante en algunas cosas, ¿no? Todo esto viene porque uno de los personajes de esta serie, que son
4 principalmente, porque, bueno, 5 incluyendo al secretario, pero 4 de los que sí participan en todo el programa, y de repente invitan o tienen algún otro personaje que llega a interactuar con ellos, pero estos son los 4 de cajón, que es el juez, el acusado y la mujer y el español. Este español es el de Galicia, y él, como gallego, es el que siempre es estafado, engañado, robado, etcétera, por el delincuente, por el que siempre sale acusado, ¿no? El cubano este. Bueno, por eso es que hay un estigma muy grande contra los gallegos, de manera simpática, pues seguramente un gallego no le simpatiza para nada esto, pero se quedó ese estigma por este programa. Bueno, y este programa estuvo al aire, como les comentaba, durante 20 años. ¿En qué momento termina el programa? Pues termina precisamente cuando se da el golpe de Estado y llega Fidel Castro y toma el poder en Cuba, que fue el 1 de enero o a partir del 1 de enero de 1959. Este programa sale del aire en 1959. ¿Por qué? Pues porque ellos, toda la producción del programa, fueron desde el principio opositores al régimen cubano, al régimen de Fidel Castro y de todas las atrocidades que estaba haciendo la revolución. Y al gobierno, bueno, o a estos golpistas, ¿no? Al régimen de Castro, le resultó muy incómodo la figura de estos cómicos que eran conocidos en todo el continente, además de que tenían una gran influencia ante la población. Entonces, previendo de que ellos pudieran hacer valer esa influencia que tenían sobre toda la audiencia cubana, prefirieron echarlos de la isla. Los expulsaron. Entonces, parte del elenco, bueno, de esos 4 ya había muerto en ese momento el personaje que hacía de gallego, y los 3 que quedaban, que era el juez, el delincuente y la mujer, salieron huyendo y la mujer se fue directo a Florida, allá se fue a radicar, y curiosamente el juez y el delincuente se vinieron a refugiar a México, y donde lo recibieron muy bien fue en Monterrey. Había una televisora independiente, y a partir de 1960 esa televisora en Monterrey les abrió un programa que era La Tremenda Corte, ya en video, ya en imagen. Entonces ustedes pueden buscar en YouTube y van a encontrar las imágenes de ese programa, en blanco y negro por supuesto, que se transmitía en televisión, que ya no tenía, es simpático, pero ya no tiene todos los componentes, porque ya de los 4 protagonistas ya nada más había 2, aunque eran los principales, que era el juez y el delincuente, pero claro que la interacción con los otros personajes era muy divertida. Y ustedes, si ven ese programa, pues van a ver que hay un español, pero es un español real, porque el otro hacía el papel de un español, pero era un cubano. Pero lo representaba muy bien porque su papá era gallego real, entonces él imitaba la forma de hablar de los gallegos, etcétera, pero era un cubano. Y este otro que van a ver, si lo ven en YouTube, sí era un español de Sevilla, me parece que era este actor de Sevilla, o cuando menos habla con todo el estilo de sevillano. Pero bueno, ya no es tan simpático. Aquí duraron quizá 1 año o 2 y se fueron a refugiar allá a Florida también, y allá terminaron su carrera, siguieron haciendo cosas, no sé. Entonces este programa pues fue icónico, ¿no? para la radio de todo el continente. Ahora, toda esta historia que les acabo de contar es precisamente porque la dinámica siempre es la misma. Hay un juez al que este delincuente, que siempre es acusado de hacer trampas y todo ese tipo de cosas, trata de engañar al juez todo el tiempo. Pues esa es su intención, para que el juez no lo castigue. Pero el juez siempre se da cuenta de sus trampas, de sus engaños, y termina condenándolo. Como tiene que ser, se aplica la justicia. Bueno, toda esta historia previa es porque ahora en México, lo que vivimos con la elección del Poder Judicial, se invirtieron los papeles, y aunque parezca ridículo, bueno, de hecho lo es, y parecería más como algo tan absurdo que parecería más de comedia, desgraciadamente no lo es que ahora este personaje que se llama José Candelario Tres Patines, ese es el personaje del delincuente, ahora es el juez, tal cual. Eso es lo que pasó con la elección judicial en México. Ahora son los delincuentes los que van a impartir justicia, porque muchos de los candidatos que quedaron ya como jueces, magistrados y ministros incluso de la Suprema Corte son, por ejemplo, de las ministras que tenemos, una, ya lo saben,
falsificó su tesis, la tesis de licenciatura y la de doctorado, se asume que también la de maestría, para cumplir con los requisitos, pero ella no la escribió esas tesis, sino las copió de otra persona que las había hecho. Y cada uno de los protagonistas que ahora quedaron, pues tienen varios delitos o fallas que los descalificarían para ocupar al menos los cargos de ministros en la Suprema Corte. Ya no digamos Lenia Batres, que es una porrista, que no tiene más que el título de Derecho, que lo sacó, igual que López Obrador tiene un título de Ciencias Políticas, pero no significa que lo haya, ni que haya probado, ni que haya aprendido nada en la carrera. Lenia Batres, que quería ser la presidenta de la Suprema Corte, no tiene ninguna idea de nada y tiene 72 asesores que trabajan para ella, que son los que realmente hacen su trabajo, porque ella no sabe absolutamente nada, es una mujer totalmente ignorante, que la puso López Obrador simplemente para reventar la corte y para tener ahí dentro pues una golpeadora y una porrista que obedeciera todas sus órdenes. El que quedó como presidente de la Suprema Corte es un supuesto, es un abogado supuestamente indígena que viene de Oaxaca y que ahora lo quieren presentar como el nuevo Benito Juárez, que igual que Benito Juárez llegó desde ser un indígena hasta ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí el asunto con este hombre es que trae pues bastante cola que le pisen, porque por un lado él se presenta y se ostenta como asesor del zapatismo, es decir, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó en armas, le declaró la guerra al Estado mexicano a partir del 1 de enero de 1994. Duró la guerra 15 días porque pues, obviamente no podía durar más, porque esto simplemente fue una operación internacional con la idea de quitarnos a Chiapas y entregárselo a un gobierno de diferentes naciones que iba a estar controlado por la ONU. En fin, es una historia ahí interesante, pero bueno. Este tipo fue supuestamente asesor legal de los zapatistas. Los zapatistas dicen que no era cierto, pero sí es simpatizante y proviene de la izquierda más radical que se puedan imaginar. Por otro lado, López Obrador lo tuvo como su empleado durante todo su periodo de gobierno al frente del Instituto Nacional Indigenista, y se encargó también de tratar de convencer a los indígenas de las regiones donde iban a ser afectados por las obras del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y otros lugares así, o el tren transísmico, para que aceptaran las obras. Y obviamente los indígenas lo rechazaron porque dijeron no estamos de acuerdo, no lo queremos, va a dañar el ecosistema, va a dañar nuestra región, etcétera. Y de todos modos él al final acabó engañándolos y les dijo, bueno, de todos modos se va a hacer. O sea, aquí no importa su opinión, tal cual se los dijo. Aquí lo que importa es que el gobierno ya decidió hacerlo y lo único que quiero es ayudarlos para que ustedes obtengan alguna ventaja supuestamente, pero la realidad es que él solamente jugó el papel para engañarlos a los indígenas de la peor forma. Y cuando estaba al frente del Instituto Nacional Indigenista, crearon una plataforma, un chat entre los directivos del Instituto Nacional Indigenista y él como cabeza, y crearon un grupo de abusadores sexuales que se divertían abusando sexualmente de las indígenas, haciéndoles todo tipo de abusos, todo lo que se puedan ustedes imaginar, y además las grababan y se intercambiaban esos videos y fotografías de los actos de abuso contra las indígenas. Y él pertenecía a este grupo y él se intercambió material, y después él intentó, cuando fueron descubiertos por una activista indígena que ella trabajaba para defender los derechos humanos de los indígenas y de las mujeres indígenas, cuando ella descubre este chat y todo el horror que estaban haciendo esta gente, encabezados por que ahora es o va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el encargado, la cabeza del poder encargado de impartir justicia, era el violentador. Y cuando esta mujer se enteró y lo denunció, él la intentó sobornar, le ofreció dinero, le ofreció un cheque en blanco para que ella pusiera la cantidad que quisiera a cambio de su silencio, y como no lo aceptó ella, pues entonces dijeron, bueno, como no aceptó el dinero, pues hay que matarla, y la mataron, así tal cual, a esta activista. Entonces estamos frente a un asalto de la delincuencia organizada que gira en torno a Morena, que ha tomado el control del Poder Judicial. A diferencia de lo que decía, ¿no?, de la parte cómica del programa, Tres Patines, es decir, José Candela de Tres Patines, que es el protagonista, pues hacía delitos de
cosas pequeñas, no, nunca hizo hurtos, o cuando menos nunca cometió ningún crimen, algún asesinato o cosas así, ¿no? Pero esto, pues al final de cuentas era un programa de ficción. Esto, el problema es que es la realidad y tenemos a delincuentes que ahora se van a encargar de impartir justicia. ¿Qué clase de justicia creen que puede impartir un delincuente? O sea, simplemente la pregunta es absurda. Es exactamente el tipo de justicia como la que imparten actualmente los cárteles en las regiones donde controlan y dominan, y ellos son el poder, o los tres poderes. Ellos gobiernan, ellos cobran impuestos, ellos aplican la justicia a su entender o como ellos les convenga. Pues así vamos a tener ahora este poder judicial totalmente tomado por la gente que debería de estar presa, debería de estar pagando una condena, y ahora son ellos los que van a decidir quiénes son los culpables, quiénes son inocentes y quiénes deberían de pagar por delitos que ellos van a crearles. Porque si todo el mundo se quejaba o nos quejábamos de la ineficacia, de la ineficiencia del poder judicial, porque evidentemente era así, tenía un 99% de impunidad, 99% de impunidad, es decir, de cada 100 delitos que se denunciaban, porque este es un dato importante, de cada 100 delitos que se denunciaban solamente uno se resolvía y 99 quedaban en la impunidad, donde no había ningún castigo para los denunciados. Pero en México se denuncia un delito de cada 100, es decir, estamos hablando de que de cada 1000 delitos cometidos, solamente uno se resolvía de cada 1000. Así que por supuesto que estábamos en una situación terrible de impartición de justicia. Bueno, pues ahora vamos a estar peor, imagínenselo ahora, si es que pueden imaginárselo, porque ahora los delitos ya no van a ser perseguidos ni castigados, ahora los que van a ser perseguidos y castigados van a ser los que denuncien los delitos, porque ya ahora no les va a convenir a los delincuentes que sean evidenciados. Así que labores como esta que estamos haciendo, ¿no?, de denuncia de periodística, pues ahora posiblemente va a ser de los actos considerados como delitos, porque no le van a convenir a quien ostenta el poder. Esa es la situación en la que nos encontramos. Por supuesto que esto no va a pasar desapercibido para las instituciones, no solamente de impartición de justicia a nivel mundial, los tribunales internacionales, etcétera, sino los organismos incluso que gestionan el comercio mundial, los organismos de comercio o con los países o regiones con los que México tiene tratados de libre comercio o cualquier tipo de tratado bilateral, pues por supuesto que todos ellos van a replantearse o expulsar o castigar a México, debería de hacerse, porque pues mataron a su sistema judicial y por lo tanto es un país ya sin ley. Es un país forajido. México se convirtió en un país forajido. Y como ya mencioné en un video anterior, probablemente es el único país en el mundo que los tres poderes que lo componen, que lo forman, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, los tres son poderes ilegales. O sea, si de por sí la Iglesia y precisamente el mismo Papa León XIII, hace 150 años, 140 años, había condenado la falacia de la democracia como trampa, donde decía el poder no viene del pueblo, sino el poder lo otorga Dios, porque es una extensión de sus cualidades, ¿no? La del poder. De Dios proviene el poder ejercer el poder. Y la trampa de las democracias que se implementa precisamente con la masonería es que el poder proviene del pueblo y que el pueblo se autogestiona y se autogobierna, etcétera, etcétera, cuando esto realmente es una trampa. Y eso ha permitido que gente como López Obrador lleguen al poder, aunque no tenga ninguna preparación ni capacidad ni cualidad para hacerlo, pero porque tuvo el respaldo de un grupo que, aunque no fuera la mayoría, porque López Obrador presumió que llegó al poder con 30 millones de votos, pero estamos hablando de una población en México que somos quizás 140 o 150 millones de personas. De esos 150, pues una quinta parte votó por López Obrador, o sea, fue una minoría que se impone sobre una mayoría. Esa es la trampa de la democracia precisamente, ¿no? Que un grupo minoritario se impone sobre un grupo mayoritario. Y pues eso trae todo tipo de abusos y vicios, etcétera. Nosotros actualmente en México estamos arrastrando ya 200 años de un modelo político totalmente rebasado y caduco que proviene de los modelos masónicos. Ese es el problema que tenemos y por lo cual el sistema político en México pues no funciona. Y el sistema judicial no funcionaba porque estaba diseñado para proteger al sistema político de corrupción y permitiendo la impunidad.
Así funcionó el sistema judicial durante mucho tiempo, se ha ido agravando y llegamos al punto muerto con López Obrador, pero ahora rebasamos cualquier límite. Este es el problema en el que estamos actualmente en nuestro país. Así que bueno, hasta aquí quiero dejar el video. Quería simplemente hacerle pues este recuento histórico de este programa que fue muy divertido, que sigue siendo muy divertido, que nos ilustra cosas disparatadas, pero que ahora eso que era simple ficción se convirtió en la realidad. La cosa más absurda, donde incluso hay un capítulo, si no mal recuerdo, donde él mismo, José Candelario Tres Patines, le dice al juez que abrió su propio juzgado para absolver todos los delitos que él comete. Eso que a la gente le causó mucha gracia, por supuesto, porque era algo absolutamente ridículo y absurdo, pues eso se convirtió el sistema judicial en México, y ahora tenemos a un Tres Patines como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que bueno, pues esa es la situación terrible en la que nos encontramos actualmente, y vamos a ver qué reacciones internacionales va a haber, porque esto no se va a quedar simplemente así. Pues yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención, y siempre también pues hago la invitación de que si este contenido de este video les parece adecuado, interesante y además les parece útil, puedan compartirlo con sus contactos en las redes sociales, nos dejen un me gusta, porque eso nos ayuda también para que el algoritmo de YouTube lo vaya recomendando y visibilizando más, para que otras personas puedan verlo, gente que no esté suscrita. Y los que no están suscritos también los invitamos a que se suscriban. Aquí en la descripción del video vienen los datos, si ustedes tienen a bien hacernos algún donativo para poder continuar con esta labor, que será cada vez peor, como ahora lo estamos viendo y adivinando que esto se va a poner mucho peor. Si ustedes tienen a bien hacernos un donativo, vienen los datos bancarios, viene nuestra cuenta de PayPal, por si están fuera de México también lo puedan hacer. Y si están dentro de México, pueden comprar nuestros productos, nuestra línea de productos de cuidado personal y de aseo, de limpieza. Son productos ecológicos biodegradables. El laboratorio que los fabrica está certificado como productos, que fabrica productos sanos, saludables, que no dañan a la salud y no dañan el medio ambiente. Y también con la ventaja de que nuestros productos, la ganancia la utilizamos también para financiar este tipo de cosas con las que ustedes están de acuerdo, por supuesto, y estas campañas, porque las marcas comerciales que generalmente todo el mundo utiliza o hemos llegado a utilizar, utilizan parte de sus ganancias para financiar las causas con las que estamos totalmente en contra, ya saben cuáles son. Y también los comercios que las venden estos productos también utilizan parte de esas ganancias para pues financiar las campañas con las que estamos nosotros en contra. Por ejemplo, ahora en este mes de junio, que ya saben que es el mes para muchos del mal llamado orgullo, ¿no? De lo cual no hay por qué sentir tal cosa, pero bueno. Y también para evitar esas dos calamidades, tanto de darle dinero de nuestro trabajo a estas empresas para que acaben financiando cosas contrarias a lo que nosotros defendemos, y además hacerle ganar a comercios que también financian esto, es que los invitamos no solamente a consumir nuestros productos, sino que si les interesa, los puedan ustedes vender también a su entorno inmediato, con sus vecinos, con sus familiares. Todo el mundo utiliza estos productos: shampoo, jabón de manos, jabón de cuerpo, desodorante, gel para el cabello, etcétera, ¿no? Lavatrastes, detergentes de ropa, etcétera. Todo el mundo utiliza estos productos, entonces qué mejor que ustedes obtengan esa ganancia que hubiera llevado esa tienda y le hagan llegar a sus seres queridos o conocidos productos de la mejor calidad. Bueno, pues lo dejo a su consideración. Si les interesa, pueden escribirnos aquí en la página que ven arriba de mí, o está el formulario de contacto. Nos pueden escribir y decir: me interesa ser distribuidor, me interesa comprar los productos. Si están dentro de México, se los podemos hacer llegar a cualquier parte de la República por paquetería. Fuera de México, pues ahorita desgraciadamente no tenemos esa opción todavía, pero los que estén dentro de México los podemos hacer llegar a cualquier parte. Les agradezco como siempre el favor de su atención y esperemos vernos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.